¿Qué tal, gente? Nos encontramos en un periodo de crisis. Hay un orden teológico que no termina de desaparecer y un orden industrial que no termina de emerger. En este contexto, dos doctrinas chocan entre ellas, una doctrina de desorganización, que es la doctrina de los reyes, y una doctrina de organización, que es la doctrina de los pueblos. Vamos a ver qué soluciones plantea Comte para este escenario. Y en este escenario vamos a estar definiendo tres actores diferentes: los ciudadanos o proletarios, que son la masa y el conjunto de la nación, que expresan sus deseos y sus voluntades, pero que no están ilustrados, aunque sí expresan deseos políticos, aunque tampoco saben de política. Después tenemos a los ilustrados o los sabios, que vendrían a ser ese conjunto de personas académicas que puede captar los deseos de la ciudadanía y poder elaborar algunas trayectorias para establecer medios entre sus deseos y aquello que deba ser ejecutado. Y después están los gobernantes, que son los que se encargan justamente de ejecutar aquellos medios definidos por esta masa ilustrada. Captan en algún punto los deseos de la ciudadanía, pero no le dan bola. Según Comte, le tienen que dar bola pura y exclusivamente a los ilustrados. Bien, ¿por qué nos encontramos en un periodo de crisis, según Comte? En primer lugar, porque se encuentra esta doctrina de reyes y la doctrina del pueblo que está confrontando constantemente. Pero esa solución la vamos a ver después. En primer lugar, vamos a estar analizando que existe una división social de lo que vendrían a ser las opiniones y los deseos que están muy mal estructurada. Sobre todo vamos a ver que existe una superposición entre lo que vendría a ser el poder temporal y el poder espiritual. Si no saben qué es esto, vayan al video anterior, que ahí les hago un resumen hablando del poder temporal y el poder espiritual. Pero la consecuencia se da en que los gobernantes y los gobernados están muy emparentados con el poder temporal y no pueden terminar de ejercer la base moral necesaria para poder contener a la ciudadanía. Mientras que los ciudadanos, en este caso los gobernados, también creen que pueden hablar de política y participar en la política cuando no es así, según Comte. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, se da en primera instancia porque no contamos con un saber positivo dentro de lo que vendrían a ser las prácticas de las ciencias políticas. Es decir, la política no se ha consagrado todavía como ciencia, como disciplina positiva. Por lo tanto, están demasiado sumergidos los gobernantes en el poder temporal y no pueden terminar de actuar en consecuencia con las bases morales, que, como se habrán imaginado, responden al poder espiritual. Y el poder espiritual está compuesto por un actor fundamental, que es el de los ilustrados, el de los sabios, que son quienes se encargarán de identificar los deseos de la ciudadanía para establecer medios. Es decir, son los que analizan la situación, el panorama, y les llevan a los gobernadores el plan para poder ejecutar. Los gobernadores solo deberían dedicarse a ejecutar, pero no lo estarían pudiendo conseguir porque todavía no hay una masa de ilustrados que consagre a la disciplina de las ciencias políticas como una disciplina positiva. Todo este marullo de cosas es un diagnóstico de crisis. Y en el medio de todo este marullo de cosas, a su vez también encontramos la doctrina de los reyes. La doctrina de los reyes es un orden feudal, es un orden militar, es un orden que impide el avance de la historia, de la ley general, de la marcha de la civilización, y que por lo tanto pretende volver a un orden teológico. ¿Y qué pasa con la doctrina del pueblo? Bien, la doctrina del pueblo va a ser como este acto revolucionario en el cual sirve para poder derrocar a un orden anterior, pero no es lo suficientemente fuerte para poder construir o constituirse en un orden nuevo. Para ello necesita una base moral que lo termine de aglutinar, y el pueblo por sí solo no constituye una base moral. Quien puede constituir esa base moral es el poder intelectual, es el poder espiritual, es el poder de los sabios. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita consenso, ya no se necesita la revolución, ya no se necesita la toma de armas, ya no se necesita el derrocamiento de un orden. Por tanto, vemos que en la doctrina del pueblo hay una especie de prolongación de ese grado de efervescencia en el cual no lleva a nada más que la efervescencia en sí misma, más que al derrocamiento de un orden anterior, pero no a la instauración de un orden nuevo. Para ello, Comte resuelve que lo que es necesario realizar es una doctrina orgánica. ¿Quiénes van a ser los encargados de realizar esta doctrina orgánica? Una mezcla entre el poder espiritual, y el poder temporal.
A su vez, esta doctrina del pueblo presenta dos dogmas, que son justamente los que traban el avance hacia un nuevo orden. Lograron destituir al orden teológico, pero impiden el avance hacia un orden positivista. Y estos dos dogmas son la soberanía del pueblo y la libertad ilimitada de sus conciencias. Bien, en lo que respecta a la soberanía del pueblo, acá vemos que los individuos son libres y su voluntad es ejercida libremente, es aplicada libremente, por lo tanto no tiene que haber ningún tipo de sometimiento a una autoridad. Y si no hay un sometimiento a una autoridad, lo que vemos es que no hay un orden político que los pueda aglutinar. No se puede dar el orden, justamente. ¿Por qué? Porque cada individuo es libre de hacer lo que quiera. Ahora, en cuanto hablamos a sistema político, hablamos de instituciones públicas. Y esas instituciones públicas tienen que ser ejecutadas por un gabinete, tienen que ser ejecutadas por gobernadores. Acá es donde entra el aparato político. Y es acá donde entra el poder temporal. Entonces vemos que la soberanía política atenta contra el poder temporal. En realidad atenta con los gobernantes, pero es en sí mismo un poder temporal. Vemos que es una etapa transitoria, la va a llamar Comte. Los individuos pueden comprometerse con la política, pero solamente de forma transicional. Es decir, tienen que darle el espacio a que los gobernantes puedan realmente terminar de aplicar ese orden y ese progreso a través de captar los deseos de esa ciudadanía, pero tiene esa ciudadanía tener la voluntad y el respeto hacia esa autoridad. Y esa autoridad a su vez tiene que estar en constante vínculo y en constante interacción con el poder espiritual, que va a ser quien les dé las bases morales. No me voy a cansar de repetir esto porque esa es la lógica básicamente. Es decir, los individuos y su razón individual dificultan los principios comunes. Y eso es el primer dogma justamente. Porque si no comparten principios e ideas, sino que solamente acatan su propia voluntad y su propia libertad de acción, por lo tanto nos encontramos que no hay espacio para que se pueda consolidar una base moral, ya que la base moral es justamente el compartir estas ideas y estas creencias. Hasta acá el diagnóstico de crisis. Nos encontramos con la doctrina de los reyes, las doctrinas del pueblo y esta especie de desordenamiento que hay entre la superposición del poder temporal y la del poder espiritual, con un actor que es el pueblo que no termina de encajar. Ahora, ¿cómo se resuelve este diagnóstico? ¿Cuál es la receta que va a dar Comte? Bien, ahí tenemos el plan de trabajo científico. Y para empezar es lo que decíamos antes, el plan de trabajo científico requiere de que las ciencias políticas se consoliden como una disciplina positiva. Y acá es lo loco, ¿no? Porque para que esto funcione depende de que cada una de las clases se reorganice en función de sus características en un plan de trabajo. Es decir, las capacidades de trabajo de cada uno de los individuos comprendidas dentro de su clase y articuladas con la naturaleza del trabajo en sí mismo. Y acá se desprenden dos categorías, temporales y prácticos o espirituales y teóricos. Sobre los espirituales y teóricos deben analizar la historia, ver el rumbo de esa historia y poder desprenderse de los principios críticos para poder esbozar una nueva base moral, que son creencias e ideas socialmente compartidas. Ese es su trabajo, esa es la función de los sabios, esa es la función del poder espiritual y teórico en la división del trabajo científico. Es decir, acá los sabios son los encargados de concebir un nuevo principio orgánico y este principio orgánico presenta ciertas características. Por ejemplo, que sea una fuerza europea, que tenga la capacidad de concebir una nueva comunidad científica, que tenga una autoridad intelectual. Y bueno, mal que mal, son los actores más capaces, dado que se dedican a observar y analizar el transcurso de la historia para poder definir los nuevos métodos para lograr ese orden positivista, para poder lograr justamente esos lazos de unión que se generan a través de las creencias y de las ideas. Y en lo que respecta al poder temporal, es decir, al práctico, porque es lo que se termina ejecutando, es lo que termina trasladándose de todos estos principios de creencias y ideas que establece el poder espiritual, se termina cristalizando en una práctica política. Esta práctica política depende de los gobernantes, depende del poder temporal. Y para ello lo que más van a necesitar hacer es lograr instituir instituciones públicas. Esas instituciones públicas permiten fundar un nuevo sistema político, que a su vez tiene que estar estructurado bajo un sistema productivo. Y es acá donde entra
la figura de los industriales. La famosa carta de San Simón a los industriales pidiéndole que tomen participación en la política. Bueno, es acá, es en este momento, es cuando ya logramos encontrar casi que el desenlace del periodo transicional entre el orden que no termina de emerger y el orden que no termina de desaparecer. Y es más, hay otro actor más, que son las clases trabajadoras, los proletarios, la ciudadanía. Son los que más apoyo le pueden dar al poder temporal. Y esto es lo que le va a solicitar Comte a los ciudadanos. Les va a decir, involúcrense en el poder temporal, pero dando su apoyo, manifestando que esto tiene que ser de esta forma, no luchando, no participando en revoluciones, no prolongando el grado de efervescencia, sino aceptando el nuevo orden, el nuevo progreso, el nuevo rumbo de la ley, de la marcha de la civilización. Y esto es justamente un rasgo positivista, ¿no? Que la ciudadanía se presente indiferente a lo que ocurre dentro del mundo político. Es decir, los trabajadores que se encarguen de laburar, los industriales que se encarguen de hacer este orden un tanto más productivos, los gobernantes que se encarguen solamente de ejecutar las medidas establecidas por los sabios, que a su vez se tienen que encargar solamente de establecer una nueva doctrina orgánica. ¿Para eso qué necesitamos? Y bueno, necesitamos una clase educada, necesitamos que los trabajadores sean educados, pero no tanto, va a decir Comte. Es decir, que sean educados no significa que tengan ascenso de clase. ¿Por qué? Porque para que este esquema funcione necesitamos una estructura, una estratificación de clases bien segmentada, necesitamos un orden jerárquico, es decir, acá se plantea una alianza entre lo que vendría a ser los trabajadores y los ilustrados, pero una alianza que no termina de romper con esta brecha de desigualdad que puede llegar a existir entre ambas clases. Necesitamos que los trabajadores estén lo suficientemente ilustrados como para que no salgan con los palos a romper las cosas en la calle. Y necesitamos que los ilustrados sean más competentes que la ciudadanía para poder tener esta legitimidad académica, para poder tener esta autoridad intelectual. Entonces, las condiciones para que el plan de trabajo científico funcione. La política debe constituirse como una ciencia positiva. Reformar y fundar el sistema de educación extendido a todas las clases, sin lograr que éstas a su vez modifiquen la jerarquía social. Y establecer un orden industrial positivo con cada una de las clases ocupando su lugar en la división social del trabajo. Básicamente con esto funcionaría el plan de trabajo científico. Ya me estaba por ir, pero nos falta ver cómo se tiene que reordenar el mundo académico para que todo esto se pueda producir, dado que ahí es donde está la batalla en lo que vendrían a ser las bases morales. Es decir, se tiene que constituir la física social. Habíamos dicho que con Comte lo que se tiene que lograr como estrategia en el plan de trabajo científico es que la ciencia política se consolide como una disciplina positiva. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Antes que nada vamos a analizar lo que ellos entienden por filosofía. La filosofía es la forma de concebir el mundo, la forma de producir conocimiento. Básicamente van a concebir justamente cómo se reorganiza la sociedad. Y vamos a ver que hay tres filosofías, que son las mismas que estaban en la Ley General de la Marcha de la Civilización, que son las que se están contradiciendo constantemente, que son la teológica, la metafísica y el científico-positivista. Bien, las otras dos filosofías ya las conocemos, era cuando se creían muchos dioses y después se creían una sola divinidad, que ese sería el orden teológico, en donde hay solamente un monoteísmo, y la otra, la metafísica, que es la que tiene las bases ontológicas. A lo que nos interesa observar acá, lo que nos interesa estudiar en profundidad acá es la científico-industrial, científico-positivista. ¿Por qué? Porque viene a expresar la unidad de la observación y la teoría. Es decir, hay una articulación constitutiva. ¿Por qué constitutiva? Porque se constituyen nuevas teorías a partir de eso. A partir de poder unir lo observacional con lo teórico se fundan nuevas ideas. Bien, vamos a ver que toda filosofía tiene un orden enciclopédico, que es necesario jerarquizar. Y acá vamos a ver dos formas de hacerlo, ¿no? Una a través de los dogmas, que son las cuestiones que estudia en general, la disciplina científica de la cual estemos hablando, aquel objeto o sujeto de estudio, y la otra es la historia, es decir, el momento preciso en el cual surge esta rama del saber. Pero la forma de jerarquizar va a estar regida a través de principios comunes. Y estos principios comunes son tres: el grado de complejidad, la independencia y la... ¿Cuál era la otra? Grado de complejidad, independencia
paja tener que agarrar el apunte para poder buscarlo. Son 3: el grado de complejidad, la independencia recíproca y la especialización. Estos criterios lo que van a hacer es ordenar las disciplinas en un sentido lineal y evolutivo, ¿sí? Que se corresponde, si se pueden abstraer bien, a lo que vendría a ser la ley general de la marcha de la civilización. Es decir, se trabaja este orden desde lo más inorgánico a lo más orgánico. Bueno, Pancho, ¿qué significa esto? Bien, el más inorgánico, ordenado de esta forma a través de los dogmas y a través de la historia, vendría a ser las matemáticas. Son las primeras disciplinas que surgen, es la primera manera de concebir a las ciencias. Y a su vez es la más abstracta, por lo tanto es la más inorgánica. Luego de ella ya sería como la primera disciplina. La segunda ya entra en un conjunto de disciplinas, que son la física, la astronomía y la química. Y después, como tercera disciplina, ya surgen las más orgánicas, que vendrían a ser la fisiología o la biología y la física social o la sociología. Que básicamente una se corresponde a los fenómenos de los individuos y la otra a los fenómenos de los espacios. Los espacios como espacios sociales tendrían que ser. Cada una de estas disciplinas, que son las 3 que les mencioné, las matemáticas como primer bloque de disciplina, la física, la química y la astronomía como segundo bloque, y la fisiología, la biología y la física social o sociología como tercer bloque, cada una de estas tiene que estar correlacionada, es decir, tiene que haber una vara que las una a todas como una especie de enciclopedia a la cual se pueda recurrir. Es decir, él lo que va a estar viendo es la unión que existe entre cada una de las disciplinas y cómo todas ellas convergen en la física social. Por lo tanto, lo que está viendo o lo que está intentando predecir de alguna forma es que así como tiene que haber un pasaje del orden metafísico hacia el orden industrial, tiene que haber a su vez un pasaje dentro de lo que vendrían a ser estos bloques disciplinarios hacia un nuevo bloque disciplinario que tiene que ser la física social, que es el más orgánico y que por lo tanto es el más evolucionado. Es al cual los sabios tienen que... ¡Ay! Me asusté, me recagué todo. ¿Hola? No, equivocado. Ay, me cagué todo. ¿Qué mierda estaba diciendo? Bueno, que por lo tanto los sabios tienen que recurrir hacia la física social para poder estructurar la nueva base moral que está constituida por las ideologías y por las creencias, que son lo que van a darle sentido ordenado a ese pueblo, que a su vez va a tener que acatar la voluntad del poder temporal para que pueda establecer un sistema político fundado en instituciones públicas que tienen que estar ejecutadas por los gobernantes, que a su vez tienen que seguir las decisiones de los sabios. ¿Se entendió? ¿No? Bueno, vine todo el resumen de nuevo. Bueno, nada, basta, hasta acá llegó mi amor. Me duele muchísimo la garganta, tengo que ir al médico ahora porque no fui a laburar y tengo que poder presentar algún certificado médico porque si no me van a rajar del laburo. Así que les mando un beso enorme, espero que les haya servido. Si es así, no olviden darle mucho amor al video, compartirlo, suscribirse, darle like. La verdad que el canal de a poquito va creciendo y eso a mí me motiva un montón. Van a salir nuevas secciones de mate debate, espero que les guste eso. Muy probablemente se termine de integrar una persona nueva al canal, así que vamos a empezar a tener, tal vez sí, tal vez no, resúmenes de derecho, así como tal vez sí, tal vez no, resúmenes de psicología. Por lo tanto, ahora es el mejor momento de interactuar conmigo, darle muchísimo amor y decirme qué es lo que esperan de este canal, así yo puedo, como Comte, ver los deseos de esta audiencia, que vendrían a ser los deseos del pueblo, y poder convertirlos y congeniarlos en axiomas prácticos para que satisfagan todos sus deseos. Nada, sin más, les mando un beso enorme y los veremos en el próximo resumen. Bye bye.